Buenas noches. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Juan Arias Palacio, viceministro de Desarrollo de Zonas Económicas Especiales del Ministerio de Industria y Producción Nacional. Fue ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas. Fue también embajador alterno ante las Naciones Unidas en Ginebra. Es economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, especializado en las áreas de estadística y análisis de datos para ciencias sociales, autor del libro Guía de Proyectos de Inversión, sobre el cual vamos a hablar durante la entrevista. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Bien, Oscar, bien, gracias por invitarme a tu programa. No, el tema es crucial, es estratégico, tiene mucha actualidad. Las zonas económicas especiales. Así es. ¿Qué son las zonas económicas especiales? ¿En qué consisten? Bueno, con tu permiso, vamos a quitarme la mascarilla para poder conversar mejor. Sí, las zonas económicas especiales son unas áreas bien delimitadas, son territorios muy pequeños, ¿no? Que es los estados para desarrollarlos y aprovechar todo el potencial económico de las mismas, los dota de unos atractivos, unas ventajas, unos beneficios a los empresarios que deseen instalar sus empresas allí. Son zonas con cualidades, con unas cualidades, exacto, específicas, exacto, y distintas a las del resto del país. Sí, ¿y qué hace el Estado para inducir que los empresarios se instalen allí? Les promete y les garantiza que van a tener unos beneficios fiscales y arancelarios, sobre todo exoneraciones en el pago del impuesto sobre la renta y en aduanas, en tributos aduaneros. Por supuesto, esto es temporal, digamos, puede ser un horizonte de 30 años o menos, ¿no? Okay. 10 años, 5 años, o sea, eso varía de muchos países, ¿no? Ahora, lo interesante acá es que en Venezuela hay unas cuantas zonas, hay 6 zonas, 8, considerando 2 zonas militares, ¿no? Recientemente creadas. Y en el mundo entero, Oscar, tenemos más de 6.000. Ya hay en Venezuela 8 zonas económicas especiales. Sí, sí. Ya vamos a hablar de eso. Pero fíjate, en el mundo existen alrededor de 6.000 zonas económicas. O sea, es un concepto, no es un concepto venezolano, es un concepto global. Es global. Las zonas económicas, todas, ofrecen estos beneficios. Básicamente son fiscales, arancelarios. Entonces, el tema es, estamos compitiendo, no estamos solos. Todo el mundo está ofreciendo atractivos. Claro. Esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerlo para atraer más inversiones que otros? Suponte, Colombia tiene más de 100 zonas económicas especiales, ¿sí? Brasil tiene otras cuantas, no tantas, pero en fin, en el continente hay un conjunto de zonas económicas y un empresario que, suponte, desea invertir en América Latina, bien podría pensar, claro, ¿por qué Venezuela y por qué no otro país? Esta pregunta nos hace exigirnos. Tenemos que dotar a las zonas económicas venezolanas de una ley y un entorno atractivo, muy atractivo para las inversiones. Hay que seducir al empresariado, claro, nacional e internacional. Esa es la tarea, no es fácil. ¿Cuál es la experiencia internacional? Bueno, fíjate, es como todo, ¿no? Hay zonas, digamos, muy exitosas y hay otras no tanto. Hay un informe de Naciones Unidas, de la UNTA, de la Conferencia de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, del año 2019. Se lo consagraron, ese informe de comercio en el mundo, se lo dedicaron a las zonas económicas en el mundo. Para ese entonces, el registro que llevaban estaba alrededor de los 5.400 zonas económicas. Y decían que la mitad, más o menos, solo la mitad era exitosa. Entonces esto nos prende un poco las alarmas, ¿no? No porque decrete zonas económicas el éxito está garantizado. Por eso serían los factores críticos de éxito de las zonas económicas especiales, a partir de la experiencia internacional. Mira,
necesitamos un clima de confianza, de seguridad al sector empresarial y necesitamos muchas otras cosas más, digamos, técnicas, como por ejemplo el nivel de gobernanza dentro de la zona, de coordinación intergubernamental debe ser perfecta, muy buena, ¿ves? Porque las zonas económicas muchas veces incluyen, o sea, se crean en un territorio de varias alcaldías o ayuntamientos, ¿no? La coordinación se le da a la gobernación. Entonces, bueno, la gobernación tiene que articular con las alcaldías, ¿sí? Y además con otros entes públicos, como por ejemplo, en el caso venezolano, Bolipuerto, el CENIAT, la Guardia Nacional de Resguardo, la Guardia Nacional Antidrogas, ¿sí? Esto no es fácil porque son organismos distintos. Entonces hay un tema acá de coordinación, de articulación, de que me imagino es el rol que tú vas a cumplir, estás cumpliendo, ¿no? Desde el ministerio. Bueno, con dificultades lo hemos estado cumpliendo porque no tenemos la competencia. Una de las debilidades y que nos llevó precisamente a trabajar este proyecto de ley es que uno de los problemas que teníamos acá en Venezuela era un problema que también tenían otras zonas económicas en el mundo. Hay un tema de gobernabilidad. Si no garantizas un ente que haga un trabajo de coordinación general, ¿sí? Que tenga la competencia, el mando, digamos, para coordinar y apoyar a todos los entes que están en ese ecosistema, esto es difícil que funcione, ¿no? O sea, como te digo, un gobernador no es, digamos, el jefe de la Guardia Nacional, no es el jefe del CENIAT, no es. Entonces, ¿cómo se coordina eso? En el proyecto de ley que presentamos, planteamos la necesidad de crear un organismo que bien podría ser una superintendencia nacional de zonas económicas especiales, adscrita a la vicepresidencia de la República, ¿sí? O sea, que es la vicepresidencia, y eso está dentro de las competencias de la vicepresidencia, es la coordinación del aparato del Estado. Entonces, un poco como que ordena, coordina, hace la coordinación general, supervisa que todo este esfuerzo nacional se está haciendo debidamente. Cuando digo nacionales, fíjate, una zona económica no es un asunto como, digamos, de autonomía total para que el gobernador que coordina la zona haga lo que quiera. No, no, todo esto obedece a intereses nacionales. Están enmarcados dentro de los planes de la nación, concretamente el Plan de la Patria, y hay unos planes específicos de desarrollo que deben cumplirse. Entonces, ¿quién hace ese trabajo? Fíjate, yo soy viceministro de Industria, ¿sí? Soy viceministro de Zonas Económicas Especiales del Ministerio de Industria. Yo no tengo la competencia de darle orientaciones a otros ministerios, a funcionarios de otros ministerios. Este es un trabajo que debería hacerlo especialmente, bueno, así lo entendimos los técnicos que trabajamos en este proyecto de ley. Lo debe hacer la vicepresidencia. Es el órgano, digamos, como ideal para esto. Bueno, a través del viceministerio. No, no necesariamente. No. A través de una superintendencia, por ejemplo, que es lo que ustedes plantean en la ley que recién presentaron ante la Asamblea Nacional. Exacto. Quiero que hablemos de esa ley, sí. de la ley de zonas especiales, pero cuando regresemos a los comerciales. Ok. Te preguntaba, Juan, acerca de la ley. Sí. ¿Cuándo fue introducida ante la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los términos, los beneficios? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuáles son las condiciones, las garantías? ¿Qué establece la ley? Sí, te decía, el tema principal de la ley es cómo dotar a las zonas de mayor gobernabilidad o gobernanza. Okay. Y aclaro algo acá importante, esto no es un problema que han tenido las zonas económicas en Venezuela, es un problema que han tenido miles de zonas económicas en el mundo. ¿Ah? Cuando hablas de problema te refieres a la articulación. La articulación entre distintas es un problema. Instituciones. Sí, bueno, lo dice el mismo informe de Naciones Unidas. O sea, yo no estoy inventando algo. Esto Por no eso es la una necesidad de una superintendencia. Sí, y si, insisto, y si no fuese una superintendencia, bueno, hay que crear otra cosa, claro. Pero hay que crear algo que haga un trabajo de coordinación general. Sí. Lo otro, bueno, hay gente que piensa que esto es más burocracia. Bueno, yo te digo, mira, el origen de la burocracia en el mundo es para resolver problemas. Claro, o sea, claro. Si es necesario crear
una figura pública que sirva para resolver problemas, eso no está malo. Lo malo es cuando te burocratiza y no resuelves ¿Qué dice nada. la ley? Bueno, fíjate, decimos esto, ¿no? Hay que crear una superintendencia, hay que crear también un órgano nacional que sea de consulta, y sugerimos que sea una comisión nacional de zonas económicas donde participen las gobernaciones que tienen zonas económicas, el superintendente, ¿sí? Y las distintas vicepresidencias sectoriales, para que, supongo, una reunión que puede ser una sola reunión al año, es simplemente para ver cómo va todo, cuáles han sido los problemas fundamentales y qué cosas podríamos hacer coordinadamente para mejorar. Otros temas fundamentales en esto es el tema de los procedimientos, que deben ser ágiles, los procedimientos administrativos, Oscar. Y yo creo que esto es lo más importante. Miren, amigos, en el mundo entero, en los países, digamos, donde ha habido mayor éxito en zonas económicas especiales, tienen unas características básicas. Los procesos administrativos son ágiles. ¿Cómo constituir una empresa? Mira, el presidente Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que en la Cuarta República también otros presidentes llegaron a plantear lo mismo. Necesitamos que la administración pública sea eficiente. Bueno, esto es un viejo anhelo del sector público. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se lo ha logrado? Mira, yo creo que mientras algunos funcionarios estamos contratados para trabajar en esto, pareciera que hubiesen otros que están contratados para sabotear, para que todo siga igual y complicado. Sí, Cuando alguien inventa una solución, sale otro inventando un problema para entrabar inventando 10 problemas. Sí, ojalá fuera uno. No, sí, es así. Ocurre, es una cosa... La ley garantiza... Bueno, entonces fíjate, lo que estamos planteando en la ley, crear una oficina de atención integral al usuario que facilite, que agilice los procesos. Los procesos tienen que ser fundamentalmente automatizados, es decir, necesitamos sistemas informáticos robustos. Mira, Venezuela tiene una experiencia en eso buena, muy buena. Bueno, ahí está el ejemplo, por ejemplo, del CNE. Yo creo que tenemos el sistema electoral, el SAIME, más robusto del mundo. Y bueno, hay unos informáticos venezolanos que trabajaron en esto. O sea, nosotros tenemos técnicos capaces de crear unos sistemas bien robustos, ¿no? Que les faciliten la vida a la gente, que combatan la corrupción, la ineficiencia. Mira, la intermediación. La intermediación. Nosotros, para crear esta ley, nosotros consultamos. Cuando digo nosotros me refiero desde el viceministerio. El proceso es importante. ¿Cómo llegamos acá? Este viceministerio sentó primero en unas mesas técnicas a las gobernaciones de Estado que tenían bajo su responsabilidad la coordinación de algunas zonas. 5 estados tenían esa situación. Habían 6 zonas económicas. 2 en Lara, una en Falcón, otra en Carabobo, que es Puerto Cabello, Morón, 2 acá en Miranda, una en Cogé y una en Táchira. Bueno, entonces fíjate, consultamos primero a los gobernadores, a las gobernaciones, y detectamos el problema de la gobernabilidad, ¿no? Allí, de la falta, los problemas, las dificultades para coordinarse bien. Y luego convocamos a los funcionarios de los organismos, ¿sí? Como te dije, el CENIAT, Bolipuerto, Guardia Nacional Resguardo, Guardia Nacional Antidroga, instituciones como la UNIF, que tiene que ver con la legitimación de capitales, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Bueno, en fin, mira, todo el que tiene que ver con esto, los ministerios, Ministerio de Planificación, Finanzas, Industria, por supuesto, y Producción Nacional, y analizando la situación, una de las conclusiones a las que llegamos es que había que fortalecer el marco jurídico y consultando también a los empresarios, especialmente al sector exportador. Un saludo, aprovecho para saludar a los exportadores, la Asociación AVES, la Asociación Venezolana de Exportadores. Bueno, lo que nos decían es que, mira, más allá, nosotros no necesitamos que el Estado nos esté regalando nada, o sea, que existan descuentos, este tipo de beneficios, de atractivos, bueno, se agradecen, ¿sí? Pero sería mayor el beneficio al sector empresarial si los procesos fueran ágiles, fueran seguros, porque hay un tema hasta de predictibilidad.
tú no sabes, a veces sacar un contenedor es como un acto religioso, será cuando Dios quiera. No, tú necesitas saber que si la carga me llegó ayer, por ejemplo, un importador, yo puedo retirar eso en 4 horas, 6 horas, un día. O sea, todo esto tiene que estar así, claro. Y eso la ley lo garantiza. Fíjate que si, lo garantizamos de tal manera que incluso establecemos sanciones. Mira, todos los técnicos que trabajamos en esto fuimos logrando consenso en la creación de este proyecto de ley. Y uno de los elementos que establecemos acá como fundamentales es que el Estado debe sancionar a aquellos funcionarios que generan trabas, entorpecen los procesos y hacen incurrir a empresarios y al Estado en ineficiencia. Esos costos los paga después el consumidor, ¿sí? Los paga el país. Gestores, que está sí. dañina. Exacto. Entonces, si queremos generar un clima de confianza, de seguridad en el empresariado, no basta con tener una ley de inversiones extranjeras sólida, un conjunto de leyes sólidas, cuando muchos empresarios y parte de la ciudadanía siente que muchas leyes son como letra muerta porque al final hay algunos funcionarios con una discrecionalidad que impiden que se cumpla. ¿El empresariado fue consultado para la elaboración de esta ley? Sí, hicimos algunas consultas, distintos organismos empresariales del gremio, ¿no? Y como te dije, hay un actor que acá le dimos, digamos, preponderancia, que fue la Asociación Venezolana de Exportadores. Claro. ¿Por qué? Porque si algo queremos lograr con esta ley es generar un fortalecimiento del sector exportador venezolano. Claro. Esto es el reto, esto es algo así como el norte. Ahora, es un deseo, ¿cómo te digo?, retador, porque Venezuela no tiene tradición exportadora. Nosotros tenemos todo lo contrario, una tradición importadora. Tú ves hasta los procesos en aduana para importar son sencillos. Ahora, para exportar es 4 veces más. Entonces, quiero que sigamos hablando sobre la ley. Sí. ¿Qué beneficios, qué garantías, además de los beneficios fiscales y la permisología, qué otros beneficios le brinda al sector empresarial? Me respondes cuando regresemos de la pausa comercial. Ya venimos. Conversamos con Juan Arias, viceministro de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Te preguntaba, Juan, ¿qué otros beneficios, garantías establece el proyecto de ley que recién introdujeron a la Asamblea Nacional? Mira, más que el proyecto de ley, es el país. Me explico. Te hablaba de dificultades, problemas que han tenido las zonas económicas en el mundo. Bueno, fíjate, hay un conjunto de problemas que se registra, que lo registran Naciones Unidas, que están asociados, por ejemplo, a las dificultades para conseguir profesionales calificados, estructura vial para traer insumos nacionales. El concepto ha sido exitoso, lo que hay que superar algunas dificultades que se presentan. Pues. Pero claro. el concepto ha sido exitoso en el mundo entero. China basó su despegue económico en las zonas económicas especiales. Pero no en buena parte. Insisto, pero no en el mundo entero. Como te decía, y lo tiene registrado Naciones Unidas, más o menos la mitad han sido exitosas, la otra mitad no. Entonces, ¿dónde no ha sido exitoso y por qué? Te digo, hay, por ejemplo, algunos países de África no han sido exitosos. México recientemente, López Obrador. ¿Por qué puede ser exitoso en Venezuela? Bueno, porque, insisto, tenemos un conjunto de potencialidades muy buenas, pero hay que mejorar, por ejemplo, el marco legal, el clima de confianza. Para mí el clima de confianza es vital y lo he venido diciendo. Hay un trabajo que se está haciendo, creo que con muy buena dirección, ¿sí? Que son todas estas mesas de diálogo, todo un proceso de, yo diría, mira, construir institucionalidad o reconstruir institucionalidad, porque fíjate, venimos de una Asamblea Nacional que fue, que estuvo en desacato y que destruyó la institucionalidad. Se está restableciendo la Asamblea Nacional. Entonces, todas estas cosas contribuyen a que el país retome su naturalidad. Este es un país, mira, que tiene una tradición democrática de larga data, es un país que trabajó en procesos de paz en Centroamérica, es un país que no tiene, mira, en el plano ambiental, es un país súper estable. O sea, hay países que son sacudidos por huracanes, por terremotos, por
erupciones volcánicas. En fin, Hay esto es paz un país, social. hay paz social, que por cierto intentaron destruirla. Aquí yo creo que todas las técnicas que conducen a rebeliones, a insurrecciones civiles e incluso militares se aplicaron en Venezuela y no les funcionó. Aquí trataron de llevarnos a una guerra civil y no lo lograron. Este es un país con una tradición de paz indiscutible. Es más, yo creo que tenemos que decirlo, o sea, el haber derrotado todas esas guarimbas, todos esos intentos de desestabilización social, psicológica, habla muy bien del pueblo, de qué estamos hechos. ¿Ve? Aquí hay una vocación de paz enorme. Entonces, fíjate, hay países donde las empresas se instalan para extraer diamantes en situaciones de conflictos armados. O sea, los diamantes de sangre, por ahí hay una película que habla de esto, ¿no? Que no es el caso de Venezuela. Que no es el caso de Venezuela. Claro. La explotación de oro sí, bajo situaciones de conflictividad social. Ese no es el caso de Venezuela. Aquí ya estamos en paz. Entonces, nosotros ofrecemos tranquilidad, paz, ¿ves? Pero además, infraestructura, muchísima. O sea, yo creo que uno de que los es un países que factor tiene fundamental. la red de carreteras asfaltada más grande de América Latina probablemente sea Venezuela. Universidades, Internet. tecnológico. Ok, se ha venido deteriorando en los últimos años como consecuencia de la falta de inversión. Sin embargo, no estamos tampoco tan atrás como hay muchos países que incluso han tenido éxito con zonas económicas y tienen menor fortaleza en los servicios de telefonía celular, de internet, etcétera. O sea, electricidad, insisto, con todas las debilidades que tenemos, sigue siendo atractivo. Sigue siendo atractivo, porque incluso con la falta de inversión, la reposición de algunos activos, digamos, adecuar los sistemas no amerita de grandes inversiones como cuando tú tienes que arrancar de cero, que eso ocurre en muchas otras partes del mundo. Entonces, Venezuela tiene un potencial tremendo. Además, somos el país probablemente con la mayor cantidad de materias primas y de minerales metálicos y no metálicos que algún país en el mundo pudiera concentrar. Oportunidades de todo tipo. Oportunidades de todo tipo. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos empresarios en el mundo que lo están pensando. Invertir en Venezuela termina siendo uno de los mercados emergentes más atractivos. Ahora, el tema es que tenemos un tapón, digamos, que no es cualquier cosa, un bloqueo ilegal. A eso me iba a referir. Ilegal, esto hay que subrayarlo. Estados Unidos no tiene no hay ninguna ley que le permita internacional a un país sancionar a otro. Esto es una cosa absolutamente caprichosa de Estados Unidos de sancionar gente, países. Bueno, entonces fíjate, pero no es cualquier país, ¿no? ¿Tú crees que con esta ley, porque básicamente la ley de zonas económicas especiales es una ley para promover la inversión privada? Absolutamente, sí. Sí, es una ley para promover la inversión, para generar mayor confianza. Como la ley antibloqueo. Están en sintonía, ¿no? En sintonía. Entonces, fíjate, el tema es cómo hacemos para darle viabilidad a la zona, cómo hacemos para que las zonas realmente enamoren al empresariado. Entonces, te digo, no basta, esto es algo así como, bueno, como en cualquier acto de amor, ¿no? No basta que nos queramos, o sea, se requieren otras cosas, ¿no? Hay unas condiciones para que ese amor florezca. Entonces, los empresarios necesitan, por ejemplo, redes de transporte, medios de pago. Nosotros fuimos, o estamos siendo sancionados en el plano financiero, fuimos excluidos del sistema financiero internacional. El sistema SWIFT, el sistema de compensación internacional, lo controla Estados Unidos. Cada operación que tú haces con dólares, ellos lo controlan. Entonces, nosotros tenemos, y el dólar es la moneda fundamental que rige el comercio internacional, tenemos que desarrollar medios de pago alternativos. Bueno, de hecho lo estamos haciendo. ¿Ves? Hay muchos, digamos, mecanismos que tendremos que crear, innovadores, muy creativos. Estamos obligados a inventar o errar. Hay la certeza, la conciencia de que el sector privado puede estimular, promover el sector privado, puede ser una herramienta para
evadir, esquivar, contener, confrontar el bloqueo económico, financiero. Claro, y yo creo que aquí estamos juntos. Esto es un tema de país. Esto no es un problema del Estado, esto es un problema de los venezolanos. Y hay un sector empresarial que no se ha ido ni se va a ir. Claro. Mira, yo he hablado con muchos empresarios que aman esta tierra, más, o por lo menos no menos, que muchos venezolanos que se dicen rojo-rojito y que son muy activos en las luchas sociales y políticas. Pero hay muchos empresarios que sin ser, se dicen, no, yo no soy político, pero en su actitud de apego, de amor por esta tierra, tú sabes, ese hombre, esa persona no se va a ir de Venezuela, y lo que está haciendo, o sea, su manera como asume su labor, que es contribuir a generar riqueza en el país, tú lo sientes que es responsable. Yo siento que hay unos niveles de responsabilidad en el empresariado importantísimos, y no concibo, Oscar, el desarrollo de las zonas económicas venezolanas sin un empresariado nacional que se ponga al frente. Okay. El empresario nacional es el primero que debe mostrar interés en este proyecto, y responsablemente debe decir también cuáles son, digamos, los factores o elementos que esa ley tiene que son de interés para él, y cuáles son las cosas que hay que mejorar. O sea, yo diría, y aprovecho a tu programa para hacer ese llamado al empresariado nacional. Señores, las zonas económicas especiales son, sin lugar a dudas, una herramienta para que usted contribuya al desarrollo de Venezuela, para el desarrollo de su industria. Es una oportunidad de oro. Los micrófonos, no solamente entiendo de tu programa, sino de muchos otros programas, y la prensa nacional quieren oírlo. Esto es una oportunidad precisamente para quienes queremos a Venezuela, trabajadores, empresarios, el mundo académico, tenemos la palabra. No hay duda de que hay un sector empresarial que ha aprendido de este proceso político, de este proceso social. Que no es por la vía de la discordia que ha ocurrido en el país en los últimos 20 años. Hay una revalorización por parte de la opinión pública, hay una revalorización del sector privado. Así es. Pero fíjate, aquí concurrió el liderazgo empresarial, el presidente de Fedecámara, el presidente de Concecomercio, el presidente de Conindustria. En mi opinión, con un discurso muy actual, muy comprometido, muy responsable, respaldando el modelo de inclusión social. Eso no quiere decir que sea un liderazgo chavista, ni mucho menos, ¿no? Pero es un liderazgo que ha vivido un proceso de maduración evidente. Parecieran estar por encima de una élite política. Han aprendido mucho más que la élite política. Pero fíjate, ellos demandan no solamente leyes que garanticen la inversión, que protejan la inversión, que protejan la ganancia, sino yo percibí que necesitan unas narrativas a favor de la propiedad privada y del emprendimiento mucho más claras y más cercanas. ¿Qué crees tú? Pero por favor me respondes cuando regresemos a los comerciales. Con gusto. Ya venimos. Conversamos con Juan Arias, viceministro de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Te preguntaba en el segmento anterior sobre las narrativas que construyen confianza. El empresariado está viviendo un proceso de maduración social, política y corporativa. Quizás es uno de los sectores que más ha aprendido del proceso político que ha vivido el país en los últimos 20 años. Es un sector nacionalista comprometido, emergente, y requiere garantías, como todo inversionista, garantías, confianza, a través de las leyes, a través del marco jurídico, pero también yo percibo que requieren narrativas a favor de la propiedad privada, de la inversión y de la ganancia. Sí. Y yo creo que allí es donde el gobierno revolucionario, el gobierno del presidente Maduro, no termina de construir esas narrativas. Yo entiendo que hay un problema de perfil ideológico y representatividad que hay que mantener, pero el sector privado en esta coyuntura, en este momento, puede ser un aliado estratégico y no solamente un invitado a la mesa económica. Bueno. ¿Qué crees tú? Oscar, yo creo que lo que habla
Mira, las palabras pueden convencer, perdón, pueden entusiasmar, motivar, pero las acciones convencen. Claro. Pero también pensamos lo que sentimos. Yo creo que Claro. hay una dimensión material y una dimensión simbólica, subjetiva, Sí, no, pero y ambas créeme, son importantes. entiendo tu planteamiento y entiendo la inquietud del Porque empresariado. no puedes tener solo las narrativas y no tener los marcos jurídicos adecuados. Claro, pero entonces te decía, fíjate, en Van de la cuanto a mano. acciones, ¿cuáles son las empresas que ha expropiado el Claro, presidente claro. Nicolás Maduro? Ninguna, ninguna. No ha habido expropiaciones. Tenemos años que no hacemos una expropiación. Ah, por cierto, ha habido empresarios o empresas acá que han tratado de hacer triquiñuelas y de Claro, abandonar claro. empresas y decir después que el gobierno me quería expropiar, te quería expropiar, como si no han podido demostrarlo. ¿Sí? No han podido demostrarlo. Hay gente que no está peleando, digamos, limpio, ¿no? Pero el tema fundamental es este. El gobierno ha estado acometiendo acciones, yo diría hasta rectificatorias, ¿no? De algunas acciones que administrativamente no fueron correctas, y ese proceso de rectificación, hay empresarios que lo reconocen y hay otros que no. Bueno, yo te digo, yo creo que lo fundamental son los hechos. Claro, Exigen un discurso. por supuesto. Quieren Exigen un discurso. narrativas. Mira, yo te digo, aquí tanto el ¿Cuáles presidente serían las primero narrativas? Chávez y ¿Cuál sería la narrativa que tú crees pueda bueno, ayudar, como decías tú mismo, seducir a la inversión? bueno, humildemente yo creo que estamos tributándole a generar confianza con este proyecto de Con el ley proyecto de ley. y con el parlamentarismo de calle que se está haciendo. Por cierto, aprovecho el espacio para invitarlos. Nosotros desde el viceministerio, trabajando de la mano con la Comisión de Economía y Finanzas, vamos a desarrollar acciones para que sobre todo el empresariado hable, opine sobre este proyecto de ley. Queremos la mejor ley como resultado y es importante recoger los deseos, las inquietudes del empresariado nacional especialmente. Pero entonces te decía, mira, todas estas acciones le tributan a generar un clima de confianza, un clima de entendimiento. No basta con que el presidente diga que respetamos la propiedad privada, no basta que todas las acciones que ha hecho de respeto a la propiedad privada, se requieren otras acciones. Mira, como te decía, las acciones que se han venido realizando con el presidente de la Asamblea Nacional al frente, promoviendo el diálogo entre actores políticos, todo esto tributa a lo mismo. La percepción de confianza no es un asunto que se va a resolver porque el presidente se pegue un discurso diciendo respetamos a la propiedad privada, somos amigos del sector empresarial. No, son un conjunto de acciones que tributan a generar un clima. Son las acciones y las narrativas, Sí. las acciones y los símbolos. Y los Yo creo que símbolos. ambas Claro. dimensiones van de la mano Claro, mira, para construir confianza. es así. Yo creo que incluso digamos, los discursos de tono de voz, digamos, elevados se han ido Sí, sí. disipando. Ahora, está la ley antibloqueo, está esta ley de zonas económicas especiales, hay un discurso oficial invitando a la participación del sector privado. Sí. ¿Tú no crees que ya es hora de considerar al empresariado como un sujeto de cambio, como un aliado estratégico? Claro. No solamente los trabajadores y los sectores populares que son sujetos revolucionarios, sujetos protagonistas de este proceso de cambio, sino que en un proceso de construcción hegemónica, de construcción de hegemonía, también tienes que convocar a otros sectores, y en este caso es clave el sector empresarial. Mira, lo creo, pero no es solamente un tema de discurso, lo creo y lo practiqué. Yo fui ministro de Industria por 2 años y estuvimos recuperando algunas empresas que el presidente en una oportunidad le dijo a Ramón Lobo cuando él estaba en el Banco Central, mira, háblate con Arias para que él explique cómo hace para recuperar empresas sin pedirme dinero. Bueno, muchas veces fue precisamente de la mano del sector empresariado nacional, o sea, estableciendo acuerdos sin sacrificar el patrimonio de la empresa. O sea, no es que llevamos a empresas mixtas, algunas empresas del Estado, no, sencillamente alianzas
coyunturales, ¿no? Donde iba una relación de beneficio. Tú me das recursos, digamos, para capital de trabajo, para adquirir insumos, o sencillamente lo compras tú y yo te lo reconozco con la producción, ¿sí? O sea, te pago con producción. Y fuimos recuperando empresas que no tenían capital de trabajo o que tenían algunos problemas técnicos. O sea, ya hay una experiencia que hemos ido construyendo de la mano un sector empresarial que cree en Venezuela, que no es guarimbero, que es responsable. Insurreccional. Sí, insurreccional, ¿no? Ojo, Que ¿tú ha crees que aprendido eso la es lección. y te pregunto, ¿ese sector empresarial es revolucionario, es chavista? No, son venezolanos que quieren este país y creo que se puede construir la Venezuela futura, la Venezuela próspera, la Venezuela con una economía productiva robusta con ellos. Además que Es fundamental. este proceso es el único, por su perfil ideológico, por su perfil político y social, el único que garantiza estabilidad política y social. Sin duda, sin La duda. oposición, por lo menos la oposición radical, la insurreccional, no garantiza No, lo que garantiza es un futuro de destrucción. estabilidad. Exacto. Mira, los empresarios no se quejan, los empresarios señalan que puede haber beneficios, garantías que favorezcan más al capital internacional que al capital nacional. Claro. ¿Qué responde la ley, este proyecto de ley de zonas económicas especiales? Pero me respondes por favor cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Esta nueva ley, este proyecto de ley ofrece garantías fiscales, sí, protección, sí, opción por la inversión privada, garantía de ganancia, sí, de permanencia. Ajá. En no pocas ocasiones el sector privado nacional se ha quejado de que algunas políticas favorecen más a la inversión internacional que a los nacionales. No es cierto. ¿Cómo queda la ley en este sentido? Mira, lo primero que debo resaltar acá es que en las zonas económicas no está planteado flexibilizar o desconocer, digamos, ninguna otra ley, ¿sí? Hay gente que cree, tiene la ilusión de que en las zonas económicas especiales uno puede, digamos, tirar al cesto de basura la ley del trabajo y desconocer los derechos de los trabajadores, la ley ambiental, etc. No, está muy equivocado el que piensa eso. Aquí todas las leyes se respetan. Solo se está generando un beneficio fiscal, aduanero, para, básicamente, temporal, ¿no? Y temporal. Sí. Ojo, por cierto, no es solamente para inversiones extranjeras, es para inversionistas nacionales, ¿sí? Que tenían su dinero. En igualdad de condiciones. Claro, que tenían sus recursos afuera y bueno, lo van a traer y van a invertir acá. O sea, aprovechando todas estas ventajas. Digamos, el tratamiento para el que trajo su capital de afuera es el mismo. O sea, estás trayendo tu dinero que lo tenías en España, lo tenías en Estados Unidos, o sea, no sé dónde lo tenías y lo trajiste. Eso no te hace distinto a un chino, a un ruso, a un turco, ¿no? Bueno, y hablo de estas nacionalidades porque Venezuela está abierta al mundo, pero entendiendo que, digamos, hay unos países que nos tienen bloqueados, no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea, por supuesto que muchos de los inversionistas que van a venir van a pertenecer a otros bloques, a otras regiones del mundo. Entonces, el mayor interés está en esa región. Hay muchos inversionistas que vienen de Asia, de Euroasia, ¿sí? Por cierto, y en general de países de los BRIC, ¿no? Lo que llaman este bloque emergente económico, sí, donde está Rusia, China, la India, ¿sí? Sudáfrica Brasil. Y Brasil, ¿no? Entonces, bueno, el capital hay que traerlo, ¿sí? No importa de dónde venga, siempre y cuando sea lícito y siempre y cuando quiera trabajar respetando las leyes nacionales, le hace medio ambiente, le hace los trabajadores, las comunas. Por cierto, un inciso acá, dentro del proyecto de ley, nosotros estamos planteando acá que las comunas pueden ser también proponentes de la creación de zonas económicas especiales. Invitamos a los comuneros, esto es un tema que no deben
dejarlo pasar por debajo de la mesa. El tema de las zonas económicas, las comunas deben participar activamente en esto. Pero bueno. Sin prejuicios. Sin prejuicios, sí. Fíjate, perdón, una idea aquí muy importante. Las inversiones, hay gente que me dicen, digamos, todo lo contrario. Juan, tú estás haciendo mucho énfasis en el empresariado nacional. No, el énfasis debes hacerlo en los internacionales. Mira, hermano, nosotros necesitamos inversiones, tecnología, venga de donde venga, siempre y cuando sea lícita. Pero parto fundamentalmente de la idea de que el primer actor que debe mostrar interés para esto tiene que ser el inversionista nacional. Y según algunas fuentes oficiosas internacionales, el empresariado nacional venezolano tiene más de 500.000 millones de dólares en cuentas en el exterior. Nosotros no necesitamos, mira, ni una décima parte, yo creo, que de eso ya pondría el país en otra situación, ¿sí? O sea, es muchísimo dinero que empresarios venezolanos tienen en el exterior. Nosotros no necesitamos que el Banco Mundial nos preste, no necesitamos que la banca privada internacional nos preste. Sencillamente con que parte del capital que los venezolanos, que los empresarios venezolanos tienen en el exterior, que tienen en regresen exterior, al pero país. Que se ganaron aquí. Que se ganaron aquí. Por lo menos deberían retribuir. Deberían retribuírselo a Venezuela. ¿Cómo quedan las microempresas, las pequeñas cooperativas, la artesanía en este proyecto de ley? Mira, una zona económica, una vez que comienza a cobrar vida, genera una especie como de centrífuga, ¿no? O sea, las empresas que están allí demandan insumos, materias primas, servicios profesionales, de todo. ¿Y quién va a suplir esas necesidades de esas empresas? Necesitamos estar en sintonía con la dinámica económica que las zonas económicas van a desarrollar. Por eso alerto al sector innovador, a las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos que estén en sintonía con esas dinámicas productivas que se van a desarrollar en las zonas económicas especiales. De hecho, fíjate, uno de los problemas que ha tenido el desarrollo de zonas económicas en el mundo es que a veces no ha conseguido respuestas en el entorno, respuesta productiva. Quiero decir, se instalan empresas que necesitan suministros de insumos que el aparato productivo nacional no puede suplir. Nosotros necesitamos que nuestro aparato productivo reaccione ante eso. Tenemos que buscar la armonización, ¿sí?, de cadenas productivas ya existentes con las empresas que se instalen allí. Esto es un asunto que no es solamente de decretar zonas económicas, hay todo un trabajo de planificación y de armonización que nos exige a todos. A empresarios nacionales, claro está, insisto en eso, pero también al Estado. Para el Estado es verdaderamente un reto. Las zonas económicas tenemos que asumirlas como un laboratorio, Oscar, claro. Un laboratorio donde estemos atentos de qué es lo que no está funcionando y cómo debemos corregirlo. Y resolverlo inmediatamente. Inmediato, es así. Mira, ¿cuáles son las zonas económicas especiales que deberían existir? Claves. El diputado Nicolás Maduro Guerra ha hecho énfasis en La Guaira, en convertir el estado de La Guaira o algún sector de ese territorio en una zona económica especial. Sí. ¿Qué otros territorios? Mira, se ha hablado de algunas zonas económicas en línea fronteriza. En la frontera. Yo te digo, veo con agrado eso, pero es un asunto de planificación, ¿no? No basta que, sí, como están en línea fronteriza, vamos a aprobar todo lo que esté en la frontera. No, eso no es así. Hay que meterle planificación a esto y ver cuáles son los sectores productivos que se pueden desarrollar allí, con qué se cuenta, ¿no? Lo que no debemos dejar de hacer es planificar el desarrollo de estas zonas. No pueden obedecer a caprichos políticos, ¿sí?, económicos. Mira, hay gente interesada en crear una zona económica, por ejemplo, al lado de unas hectáreas que son de mi propiedad. O sea, para engordar el valor por la vía de las externalidades económicas de mi terreno, de un activo. No. Mira, las zonas económicas somos partidarios, lo planteamos acá, de que deben ser creadas en terrenos públicos, ¿sí? No puede haber terreno privado dentro de una zona económica. Espero que la Asamblea Nacional discuta esto con interés, ¿ves? Y
fundamentalmente en sitios donde no tengan un impacto negativo en el fisco. Es decir, cuando tú creas una zona económica en una zona que ya tiene cierto desarrollo y hay unas empresas que le tributan al fisco y tú ahora conviertes eso en una zona económica, ahí hay un sacrificio fiscal. Claro. O sea, las empresas que están allí van a dejar de pagarle impuestos al Estado. Eso es un error. Por eso es que la idea es que se construyan zonas económicas donde no hay desarrollo, donde el Zonas sacrificio vírgenes, donde el sacrificio fiscal sea cero o muy cercano a cero. Excelente. Bueno, Juan, muchísimas gracias por este análisis situacional. Yo creo que esta ley es fundamental. Así es. Va de la mano de la ley antibloqueo. Sí. Creo y también de la ley anticorrupción. Y de la ley anticorrupción. De la ley de eficiencia administrativa, de simplificación de trámites. Exacto, exacto. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Te deseo muchísimo éxito. Gracias. Y como le digo yo a todos los invitados, aquí en Globovisión estamos a la orden para las buenas ideas, los buenos proyectos que beneficien a todo el país, con un sentido muy plural y democrático. Así es. En esta pantalla cabemos todos. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Gracias, Oscar. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.